El 99% de la gente no entiende cómo funciona el dinero, no entienden cómo funciona el sistema económico y no entienden cómo conseguir dinero. Si quieres formar parte de ese 1% financiero, no tienes que nacer con $1 millón en tu regazo, pero tienes que saber lo que sabe el 1%. Esto es algo que ojalá me hubiera enseñado o me hubieran enseñado en la escuela porque me habría ahorrado años de tiempo, pero la forma en que funciona nuestro sistema para la mayoría es que vas a la escuela, consigues un trabajo, luego trabajas en este trabajo, gastas dinero y eso es todo. Pero nuestro sistema económico tiene tres componentes distintos. Tenemos la economía, los inversores y los consumidores. La economía son principalmente las empresas y los negocios que conforman nuestra economía y nuestro sistema económico. Luego tenemos a los inversores. Son personas que poseen este sistema económico y esta economía. Y luego tenemos a los consumidores. Esto es todo el mundo. Gente normal, de clase media, gente pobre, gente rica. Todo el mundo es un consumidor porque todo el mundo gasta dinero y los consumidores son los que alimentan la economía. Ahora bien, aquí es donde las cosas se ponen interesantes, porque por un lado tenemos al gobierno y al Banco de la Reserva hablando de lo fuerte que es nuestra economía. ¿Qué hace falta para que nuestra economía sea fuerte? Significa que los consumidores tienen que gastar más dinero. Cuanto más dinero gasta la gente, más fuerte es nuestra economía. Ahora bien, cuando nuestra economía está en auge, eso beneficia a los inversores. Sin embargo, cuando nuestra economía se resiente, eso también beneficia a los inversores. Porque cuando nuestra economía está sufriendo, eso significa que ahora los inversores pueden venir y comprar una parte de la economía a un precio con descuento. Pueden comprar activos a un precio con descuento. Ahora recuerden, cuando los consumidores gastan todo su dinero, eso beneficia a la economía. Cuando los consumidores se endeudan para gastar su dinero, benefician a la economía. Cuando los consumidores están arruinados porque han gastado todo su dinero, eso es bueno para la economía. Eso también beneficia al inversor. Sin embargo, cuando los consumidores ahorran dinero, cuando los consumidores están utilizando el dinero para construir su propia riqueza, eso perjudica a la economía. Es un sistema interesante y ahora tenemos el gobierno y el Banco de la Reserva que están haciendo todo lo que pueden para impulsar la economía. El ejemplo más simple que te puedo dar de esto fue cuando durante la pandemia de 2020 viste al gobierno enviar los cheques de estímulo. Estos cheques de estímulo no estaban destinados a estimular a los consumidores, aunque eso es lo que mucha gente piensa, fueron enviados para estimular a la economía. Sin embargo, para estimular la economía dieron el dinero a los consumidores. Así que ahora la gente normal recibió dinero gratis. ¿Y qué hacen? Van a Amazon, van a Walmart, van a Kroger, van a Lululemon, algunos fueron a Gucci, algunos fueron a Apple, pero gastaron ese dinero. Cuando gastas dinero, eso beneficia a la economía. Una vez que entiendas eso, podrás entender que nuestro sistema económico está diseñado para beneficiar no al consumidor, sino a la economía y al inversor. Por un lado, si eres dueño de un negocio o un inversor, se te beneficia con tipos impositivos más bajos y más deducciones. Las personas que pagan los tipos impositivos más altos en Estados Unidos son las que solo tienen un trabajo, porque los ingresos ordinarios, el dinero que ganas de tu trabajo, tu salario, se graba con los tipos impositivos más altos y eso también viene con las deducciones más bajas y exenciones fiscales más bajas. Te digo esto como abogado, que no es tu abogado. La segunda parte es un poco menos obvia porque en el lado de este sistema económico tenemos otras entidades y este es el gobierno y el Banco de la Reserva Federal. Y estas entidades son una especie de supervisión de todo este sistema. Y la forma en que estas entidades trabajan es que quieren hacer crecer esto, quieren hacer crecer la economía. Ahora, recuerda, ¿quién se beneficia cuando tienes una economía en crecimiento? El inversor se beneficia. ¿Quién paga para hacer crecer la economía? Los consumidores pagan. Ahora, ¿cómo trabajan el gobierno y el Banco de la Reserva para hacer crecer la economía con el fin de continuar haciendo crecer nuestro sistema económico? Bueno, esto es a través de algo llamado inflación. Hemos estado hablando mucho de esto, especialmente en el último par de años, pero la inflación ha estado ocurriendo mucho antes de 2020. El Banco de la Reserva Federal habla abiertamente hoy de cómo quieren un objetivo de inflación del 2%. Ahora, por supuesto, hoy estamos en niveles de inflación muchos más altos que el 2%, pero dicen que quieren una inflación del 2%. ¿Qué significa eso? ¿Y por qué una inflación del cero? Una inflación del 2% significa que el gobierno y el Banco de la Reserva están trabajando para aumentar la cantidad de dinero. Cuando aumentas la cantidad de dinero, aumentas la cantidad de dólares, pero disminuyes el poder adquisitivo de cada dólar. Porque cuando imprimes más dinero sin producir más riqueza, el poder adquisitivo de cada dólar individual disminuye, lo que hace que el precio de las cosas suba. Así que ahora cuando el Banco de la Reserva Federal dice que queremos una inflación del 2%, eso significa que quieren tener la inflación suficiente para que la mayoría de la gente ni siquiera vea qué sucede. Porque antes de 2020 la mayoría de la gente ni siquiera entendía lo que era la inflación. La mayoría de la gente ni siquiera tenía idea de que la inflación tiene que estar pasando. Sin embargo, la inflación es un impuesto oculto y la persona que paga el precio de la inflación es una persona que no entiende lo que es la inflación.
porque eso significa que tus ahorros se están erosionando. El poder adquisitivo de tu salario está desapareciendo. Por eso hoy sigues oyendo que el costo de vida crece más rápido que los salarios. La razón por la que el costo de vida crece más rápido que los salarios es la inflación. La inflación perjudica desproporcionadamente a los pobres y a los que carecen de formación financiera. Beneficia desproporcionadamente a los que tienen formación financiera. ¿Por qué? Porque ahora cuando aumentas la cantidad de dólares, aumentas la cantidad de dinero que los consumidores pueden gastar. Ahora recuerden, los consumidores son todos, pobres, clase media, ricos, todo el mundo es consumidor. Sin embargo, para la mayoría de las personas que no tienen educación financiera, estás gastando más de lo que estás poniendo para tu riqueza. Estás gastando más de lo que estás ahorrando o estás gastando todo. Y así ahora cuando aumentas la cantidad de dólares ahí fuera, los consumidores tienen más dinero que gastar en la economía. Cuando tienes más dinero para gastar en la economía, nuestra economía puede crecer. Y si nuestra economía está creciendo, eso significa que los inversores están ganando dinero. Y si la economía está creciendo, eso significa que los dueños de negocios están haciendo dinero. Pero, ¿quién paga el precio? El consumidor. Cada persona es un consumidor nato. La mayoría de gente no puede ser propietaria de un negocio o crear una empresa o debería crear una empresa porque es muy difícil, es muy arriesgado y la mayoría de gente no quiere hacerlo. Sin embargo, todo el mundo puede ser inversor. Está diseñado, así es como puedes beneficiarte del sistema económico, porque el sistema económico está diseñado para beneficiar a la economía, lo que también beneficia al inversor. ¿Cómo se hace eso? Bueno, ahora tú como consumidor tienes que coger parte de tu dinero y en lugar de intentar hacer crecer la economía, coges de este dinero y lo pones aquí, en su lugar. Perdón por la flecha, lo pones en este montón de inversiones porque ahora cuando posees las inversiones, posees una parte de la economía sin tener que operar la economía. Y entonces cuando la economía crece, ya sea porque la economía está produciendo más valor o porque el Banco de la Reserva está creando más inflación o porque el gobierno está gastando más dinero, lo que crea más inflación, todas estas cosas benefician a la economía, que luego se filtra al inversor, pero quien tiene que pagar el precio es el consumidor. Esta es la razón por la que tu trabajo ahora como persona con formación financiera es entender este sistema económico y cambiar tu mentalidad de consumidor a inversor. ¿Cómo lo haces? Bueno, para el número uno, tienes que ser financieramente educado. Y número dos, tienes que entender lo que realmente está pasando en el mundo. Así puedes tomar decisiones más inteligentes con tu dinero. Si estás buscando una forma fácil de hacerlo, puedes unirte a algo como Market Briefs, que es mi boletín financiero gratuito que creé para ayudar a la gente, uno, entender lo que está pasando en los mercados, dos, ahorrar tiempo porque puedes leer Market Briefs en menos de 5 minutos, y tres, evitar todo el sensacionalismo porque todos sabemos que a los medios tradicionales les encantan los titulares, clickbaity, les encanta el sensacionalismo y no tenemos nada de eso en Market Briefs porque, bueno, es solo un correo electrónico. Una vez que abres todas las noticias que necesitas saber como inversor están ahí, es totalmente gratuito y puedes leerlo en menos de 5 minutos cada mañana. Así que si aún no te has unido a Market Briefs, pondré el enlace a donde puedes ir y unirte gratis abajo en la descripción. Llevamos décadas y décadas viendo cómo se produce la inflación. Sin embargo, la razón por la que sigas escuchando al Banco de la Reserva hablar de un objetivo de inflación del 2% es porque este 2% de inflación es justo lo suficiente para seguir haciendo crecer este sistema económico sin alertar a los consumidores. Porque si la gente común está viendo la inflación en su vida cotidiana, bueno, entonces eso es demasiada inflación, porque entonces la gente empieza a preocuparse, empiezan a cuestionar el sistema, empiezan a cambiar sus hábitos y es por eso que la Fed quiere tener la inflación suficiente para que la mayoría ni siquiera lo note. Y es por eso que la mayoría de la gente sigue pagando este impuesto oculto, que es la inflación, porque es un precio que pagas y ese precio es que ahora tus ahorros no alcanzan para tanto, que tu salario no alcanza para tanto. Y por eso la mayoría de la gente ni siquiera se da cuenta de lo que ocurre y es por eso que hemos estado viendo una creciente división entre ricos y pobres porque los ricos, los financieramente educados, entienden esto y siguen beneficiándose del sistema económico. Los que no tienen educación financiera y los pobres no ven que esto suceda. Y ahora sigues viendo y dices, oh, sí, tengo un aumento de sueldo, tengo un aumento, pero tu aumento no está a la altura del mayor costo de vida, lo que significa que ahora eres efectivamente más pobre de lo que eras antes no porque te subieron el sueldo, sino por la inflación que ha estado fuera de tu control. Por eso, mientras la mayoría de la gente se queja de cómo funciona el sistema, yo quiero que te eduques. Así podrás aprender las reglas del juego, así podrás beneficiarte del funcionamiento del sistema, porque la realidad es que no necesitas $1,000,000 para empezar, ni siquiera necesitas 1,000 para empezar. Puedes comenzar a beneficiarte del sistema con tan poco como $100. Y entonces puedes lentamente, lentamente seguir componiendo tu riqueza, así puedes ganar en este sistema económico también. Pero lo primero que necesitas si quieres ganar es tener la educación financiera adecuada y luego tienes que estar dispuesto a hacerlo. Gracias por ver. Si quieres mantenerte al día con lo que está pasando en los mercados financieros, puedes unirte a Market Briefs en español.
que es mi boletín gratuito que te ayudará a mantenerte al día con lo que está pasando en los mercados financieros, desde el mercado de valores al mercado de bienes raíces y nuestra economía. Es completamente gratuito y si quieres unirte a los Market Briefs en español, puedes ir a briefs.mx o hacer clic en este botón de abajo.